Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En España, un tribunal de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de las investigaciones por presunta corrupción. El Observatorio Cubano de Conflictos ha registrado un notable aumento en las protestas y denuncias públicas espontáneas en la isla, alcanzando un total de 716 en mayo, lo que representa un incremento del 11.6% respecto a las 633 compiladas en abril. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reiterado la necesidad de priorizar la destrucción del grupo terrorista Hamás, que perpetró recientes ataques en Gaza. El ejército ucraniano ha empleado por primera vez el permiso concedido por Estados Unidos y otros aliados occidentales para utilizar el armamento suministrado contra objetivos militares situados dentro de Rusia. Comenzamos con el desarrollo de la información. Un tribunal de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de las investigaciones por presunta corrupción. Gómez, acusada de supuestamente utilizar su influencia para beneficiar a determinadas empresas en la obtención de contratos públicos, deberá presentarse a declarar el próximo 5 de julio. En España, un tribunal de Madrid ha citado a declarar el próximo 5 de julio a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de una investigación por presunta corrupción. Esta decisión sigue la reciente negativa de la justicia de cerrar la investigación, como había solicitado la Fiscalía al no encontrar elementos suficientes para continuarla. Sin embargo, el tribunal madrileño consideró que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo, autorizando así la continuación de las pesquisas. Las investigaciones se centran en las adjudicaciones obtenidas por el empresario Carlos Barrabés, quien también había sido citado a declarar, pero ha solicitado un aplazamiento por motivos de salud. Barrabés es considerado un testigo clave, dado que fue el organizador del máster de transformación social competitiva en la Universidad Complutense dirigido por Gómez. El juez Juan Carlos Peinado intenta esclarecer si Begoña Gómez, aprovechando su posición como esposa del presidente del gobierno, utilizó su influencia para favorecer a ciertas empresas en la obtención de contratos públicos. Además, investiga si estas empresas, a cambio, apoyaron su desarrollo profesional. La secretaria general del Partido Popular, Concepción Gamarra, criticó duramente en la red social X, subrayando que no hay cortina de humo que pueda ocultar la implicación de Gómez, acusándola de firmar cartas de recomendación para favorecer a empresarios amigos en la adjudicación de contratos públicos. Este caso plantea serias preguntas sobre la integridad y la transparencia en las adjudicaciones de contratos públicos en el gobierno del socialista Pedro Sánchez y si existe un uso indebido de influencias al más alto nivel del Poder Ejecutivo. En España, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, exigió al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, asumir responsabilidad política tras la citación realizada por un tribunal de Madrid a su esposa Begoña Gómez como imputada. Feijóo destaca que no hay precedentes de investigaciones judiciales y europeas sobre negocios cercanos a la Moncloa. Agregó que jamás ha ocurrido algo así en 46 años de democracia en España y subraya la gravedad de la situación y la necesidad de que Sánchez rinda cuentas ante esta inédita circunstancia. Dijimos desde el principio que el señor Sánchez tenía problemas graves en su entorno y que debía de afrontarlos. Y cada paso, cada semana y cada día vamos conociendo hechos que ratifican estas sospechas. Que la esposa del presidente del gobierno sea imputada y citada a declarar no supone automáticamente una sentencia condenatoria, pero sí obliga a que el señor Sánchez asuma su responsabilidad política inmediatamente. Porque no hay precedentes que negocios en el entorno de la Moncloa
sean investigados por la justicia española y por la justicia europea. Jamás ha ocurrido algo así en 46 años de democracia en España. Ante esto, ella tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez, pero él, ahora mismo, tiene que dar explicaciones, tomar decisiones y asumir las responsabilidades que exige los graves hechos que hemos conocido esta mañana, como es la obligación de llegar a un juzgado y declarar como imputada por delitos de corrupción y tráfico de influencias. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado manifestó su firme creencia de que el país se encuentra al borde de una transición política hacia la democracia y pidió apoyar para concretar este objetivo. Durante su participación virtual en el Oslo Freedom Forum, Machado subrayó la necesidad de que la comunidad internacional comprenda la importancia de esta transición y la necesidad de respaldo para alcanzarla. Además, señaló que una victoria en las elecciones presidenciales significaría una derrota para el dictador Nicolás Maduro. Machado también destacó la fortaleza de la oposición, indicando que el régimen de Maduro está preocupado por esta fuerza, ya que los opositores están cerca de la posibilidad de vencer a Maduro en las elecciones del próximo 28 de julio. Además, la líder opositora puso énfasis en la persecución política que han sufrido los miembros de su partido, 20 Venezuela, así como otros miembros de la oposición, especialmente el candidato Edmundo González Urrutia. Por ello, advirtió que el régimen está dispuesto a realizar maniobras durante las elecciones para mantener la dictadura chavista. Por último, Machado afirmó que el pueblo venezolano anhela desesperadamente un cambio y está dispuesto a luchar contra el régimen de Maduro. En este sentido, destacó que la lucha va más allá de lo electoral, convirtiéndose en una batalla ética, existencial y espiritual por la dignidad, la libertad y el retorno de los hijos a sus hogares. En México, luego de la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones, los mercados financieros han mostrado caídas significativas. El peso sufrió una depreciación del 4.3% luego del triunfo de la candidata de izquierda. Al mismo tiempo, la Bolsa de Valores mexicana experimentó una caída del 6.01%. Esto debido a las preocupaciones de posibles reformas constitucionales que la nueva administración podría impulsar. En México, los mercados financieros han registrado significativas caídas tras la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales. La candidata de Morena continuará el plan del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y se proyecta que tenga un dominio en el Congreso que podría permitir reformas constitucionales que pondrían en peligro la democracia y la seguridad jurídica en el país norteamericano. El peso mexicano sufrió una depreciación del 4.3, cerrando en 17.7 unidades por dólar, en comparación con las 16.96 unidades del pasado viernes. Según datos del Banco de México, esta depreciación refleja una pérdida de confianza en la estabilidad económica futura del país bajo un nuevo gobierno. Simultáneamente, la Bolsa Mexicana de Valores experimentó una caída del 6.01% y esta reacción negativa de los mercados se debe, en gran parte, a la preocupación por las posibles reformas constitucionales que la nueva administración podría impulsar. Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, explicó a la AFP que los mercados han reaccionado negativamente ante los resultados electorales, ya que es probable que Morena obtenga una mayoría calificada en el Congreso, lo que facilitaría la aprobación de cambios constitucionales pendientes. Estas reformas incluyen el controvertido Plan C de Andrés Manuel López Obrador, que propone una reestructuración profunda del Poder Judicial, permitiendo que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Con el 90% de los votos escrutados, según el Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum lidera con el 59% de los sufragios, superando en 30 puntos a su rival más cercana, la centroderechista Xochitl Gálvez. La coalición de izquierda, integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, cuenta con 2/3 de la Cámara de Diputados y probablemente alcance esta mayoría en el Senado. El dominio proyectado de la coalición en el Congreso ha generado incertidumbre y temores sobre el rumbo económico del país.
Las promesas de reformas radicales y la concentración del poder en un solo partido representan riesgos significativos para la estabilidad económica y política de México. La respuesta del mercado refleja la inquietud sobre el futuro inmediato del país bajo la administración de Sheinbaum y su coalición. El Observatorio Cubano de Conflictos, mejor conocido como OCC, ha registrado un notable aumento en las protestas y denuncias públicas espontáneas en la isla, alcanzando un total de 716 en mayo, lo que representa un incremento del 11.6% respecto a las 633 compiladas en abril. Con déficits diarios de generación eléctrica de hasta 1.500 megavatios, la categoría de servicios públicos lideró las protestas, acumulando 169 manifestaciones, una cifra que supera ampliamente a todas las demás categorías registradas por el OCC. Esta crisis energética ha desencadenado una serie de protestas que han puesto en jaque al régimen cubano. Las protestas relacionadas con actos represivos alcanzaron las 145, mientras que los desafíos al Estado policial sumaron 132. Entre estas manifestaciones destacan una airada protesta en Baracoa en demanda de electricidad y comida, cacerolazos durante apagones en diversas localidades como La Lisa, la Universidad Marta Abreu, Uraguá, Camino de La Habana y Las Tunas. Ante esta efervescencia popular, el régimen intentó contener las protestas en mayo, intensificando la represión, contabilizando 145 protestas y denuncias relacionadas con actos represivos. La dictadura ordenó despliegues intimidatorios de la policía y las fuerzas especiales boinas negras en las ciudades, enfatizando las amenazas, castigos y actos de violencia contra opositores, activistas, periodistas independientes y presos políticos. Además, lanzó una campaña para censar a los jóvenes que no trabajan ni estudian, con la amenaza de condenarlos por desobediencia si se mantienen desocupados. Este aumento en las protestas refleja la creciente frustración de la población cubana ante una crisis energética severa y una represión de la dictadura cubana implacable, poniendo en evidencia las serias violaciones a los derechos humanos en la isla. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con más información. El senador Bob Menéndez se ha registrado como candidato independiente, lo que amenaza la frágil mayoría demócrata en el Senado bajo el presidente Joe Biden. Cabe resaltar que Menéndez es acusado de extorsión, obstrucción de la justicia y aceptar sobornos para beneficiar a empresarios con conexiones en Egipto y Qatar. Este movimiento representa un gran desafío para el Partido Demócrata, que enfrenta una intensa batalla para mantener su control legislativo. En Estados Unidos, el senador Robert Menéndez se registró como candidato independiente, lo que amenaza la frágil mayoría demócrata en el Senado bajo el presidente Joe Biden. Menéndez, acusado de extorsión, obstrucción de la justicia y aceptar sobornos para beneficiar a empresarios con conexiones en Egipto y Qatar, se niega a renunciar a su puesto. En respuesta, los demócratas han presentado otro candidato para su escaño, lo que podría dividir el voto demócrata en Nueva Jersey, un estado tradicionalmente azul, y beneficiar a los republicanos. La crisis interna del Partido Demócrata se ha agravado con la salida de 3 senadores, Kyrsten Sinema en diciembre del 2022, seguida por Joe Manchin y ahora Menéndez. Esta situación expone problemas de liderazgo dentro del partido, que ha tenido que recurrir a Joe Biden para un segundo mandato, a pesar de su alta desaprobación y visible deterioro de su salud mental y física. El control demócrata en el Senado, actualmente con una estrecha mayoría de 51 a 49, está en riesgo.
Con 10 escaños republicanos y 23 demócratas en juego en las próximas elecciones de noviembre, incluyendo el de Menéndez en Nueva Jersey, la salida del senador podría ser decisiva. Menéndez, de 70 años, ha logrado reunir 2.465 firmas para su candidatura independiente, superando con creces las 800 necesarias según la lista de candidatos del estado. Este movimiento no solo pone en peligro la mínima ventaja demócrata en el Senado, sino que también destaca la profundidad de la crisis interna del partido. Hasta su reciente escándalo, Menéndez presidía el influyente Comité de Asuntos Exteriores. Su situación actual y la posible pérdida de su escaño reflejan un momento crítico para el Partido Demócrata, que enfrenta una intensa batalla para mantener su control legislativo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reiterado la necesidad de priorizar la destrucción del grupo terrorista Hamás, que perpetró recientes ataques en Gaza. En un discurso contundente, Netanyahu destacó la urgencia de neutralizar la amenaza y asegurar la liberación de los rehenes tomados durante los ataques del 7 de octubre, donde más de 1.200 personas perdieron la vida. Netanyahu afirmó que cualquier tregua debe cumplir con las condiciones establecidas por Israel. El primer ministro refutó las afirmaciones sobre un acuerdo sin garantías concretas de seguridad para su país. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha participado activamente en las discusiones, enfatizando la importancia de un acuerdo que asegure tanto la seguridad de Israel como la liberación de todos los rehenes. Además, se han llevado a cabo conversaciones con altos funcionarios israelíes para abordar las preocupaciones y buscar una solución que promueva los intereses de seguridad a largo plazo. El primer ministro Netanyahu subrayó que las condiciones de Israel para poner fin a la guerra permanecen inalteradas: la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, la liberación de todos los rehenes y asegurar que Gaza no represente una amenaza para Israel. En la India se inició el conteo de los votos tras 6 semanas de elecciones en las que participaron más de 640 millones de personas. El primer ministro Narendra Modi es el favorito para seguir en el poder, según las primeras cifras proporcionadas por la Comisión Electoral. El partido que lidera Modi necesita al menos 272 escaños para formar gobierno. En India se inició el conteo de votos tras 6 semanas de elecciones en las que participaron más de 640 millones de personas en el país más poblado del mundo. El partido Bharatiya Janata, conocido por su ideología nacionalista hindú y su agenda de desarrollo económico, y que tiene como líder al primer ministro Narendra Modi, ha mostrado una ventaja significativa en las elecciones. Según las primeras cifras proporcionadas por la Comisión Electoral del país, el BJP necesita al menos 272 escaños para formar gobierno. Aunque ha ganado 62 escaños hasta el momento y lidera en 178, se enfrenta a una oposición más fuerte de lo esperado. Se anticipa que Modi asegurará un tercer mandato en 5 años, lo que lo convertiría en el segundo líder indio en lograr esta hazaña después de Jawaharlal Nehru. Las primeras pistas muestran que el BJP está cómodamente por delante del principal partido opositor, el Congreso, liderado en 240 de los 542 distritos electorales, mientras que el partido de oposición, el Congreso, lidera en 94. Modi, durante sus 10 años en el poder, ha transformado el panorama político del país, consolidando su posición como un líder fuerte y carismático. Su popularidad personal ha superado incluso la de su partido, convirtiendo las elecciones parlamentarias en campañas que se asemejan cada vez más a una competencia presidencial. El BJP ahora depende en gran medida de la marca perdurable de Modi para mantenerse en el poder, eclipsando a los partidos locales incluso en las elecciones estatales. Es importante recordar que India se encuentra en una zona estratégica al lado de China y ambos países compiten por el control del Océano Índico. Actualmente la India es vista como un actor importante para contrarrestar la influencia de Beijing en la región. El ejército ucraniano ha empleado por primera vez el permiso concedido por Estados Unidos y otros aliados occidentales para utilizar el armamento suministrado contra objetivos militares situados dentro de Rusia. Con un sistema HIMARS de fabricación estadounidense,
destruyeron un sistema antiaéreo desplegado en la región rusa de Belgorod. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington, que se basa en la información geolocalizada de fuentes abiertas, el sistema antiaéreo estaba situado a unos 60 kilómetros de la línea del frente del norte de Oblast ucraniano de Yarkov y a más de 80 kilómetros de la ciudad de Yarkov. Esto está dentro del alcance de los HIMARS, pero supera el de otros sistemas múltiples de lanzamientos de cohetes que posee Ucrania. La viceministra ucraniana de Reintegración de los Territorios Ocupados, Irina Vershuk, confirmó en su cuenta de Facebook la destrucción del sistema de defensa aérea ruso con armas occidentales. Aunque no especificó el tipo de armamento usado, compartió una foto de una unidad militar ardiendo y comentó sobre el permiso reciente para utilizar armas occidentales en territorio enemigo. Recientemente, Ucrania ha recibido autorización de sus principales aliados para atacar ciertos objetivos militares dentro de Rusia. Esta nueva capacidad se debe a la preocupación por la penetración rusa en el noreste de Ucrania, lo que llevó a Kiev a solicitar poder neutralizar los ataques rusos contra Yarkov, empleando armas recibidas para golpear concentraciones de tropas, aviones y sistemas militares rusos. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el deporte motor, porque el piloto mexicano Sergio Checo Pérez renovó con el equipo Red Bull de la Fórmula 1 tras firmar una extensión de contrato de 2 años que le ata hasta el 2026. El mexicano Sergio Pérez, de 34 años, puso punto final a la controversia de renovar contrato con la escudería de Red Bull. Recordemos que Checo Pérez no ganó la carrera desde el Gran Premio de Azerbaiyán en abril del 2023. El nacido en Guadalajara, Jalisco, México, aterrizó en Red Bull en la temporada 2021, justo cuando Verstappen conquistó el primero de 3 campeonatos consecutivos. Con Red Bull, Pérez acumula 5 victorias, 29 podios y el subcampeonato de la temporada 2023 con Red Bull, números que lo llevan a convertirse en el piloto mexicano de la Fórmula 1 más exitoso en la historia. Pérez debutó en la Fórmula 1 con el equipo Sauber en el 2011. También ha estado detrás del volante con los equipos McLaren, Force India y Racing Point. En total, Checo Pérez acumula 6 victorias y 39 podios durante su trayectoria en la Fórmula 1. El tenista Novak Djokovic anunció este martes que no podrá continuar jugando en Roland Garros. El serbio comunicó su baja personalmente en sus redes sociales después de que le hicieran una resonancia magnética que determinó un desgarro en el menisco medial de su rodilla derecha. Así lo expresó: "La verdad es que me entristece anunciar que tengo que retirarme. Jugué con el corazón y lo di todo en el partido de ayer. Y desafortunadamente, mi equipo y yo tuvimos que tomar una decisión difícil después de una cuidadosa consideración y consulta. Les deseo la mejor de las suertes a los jugadores que compiten esta semana y agradezco sinceramente a los increíbles aficionados por todo el amor y apoyo continuo. Nos vemos pronto. Con amor y gratitud, Nole". Así lo escribió en sus redes sociales. Djokovic se lesionó por un resbalón durante el tercer juego del segundo set de su partido de octavos de final contra el argentino Francisco Cerúndolo el pasado lunes. Arrastraba problemas en la rodilla desde hace un par de semanas y se agravaron debido a esa caída, según Novak, por el mal estado de la pista del estadio Philippe Chatrier. Djokovic, vigente campeón del torneo, se mediría ante Casper Ruud en cuartos de final, pero la retirada de Djokovic mete directamente al noruego en las semifinales y convierte en número 1 del mundo al italiano Jannik Sinner. Y Miguel Borja continúa su impresionante racha con River Plate, alcanzando un nuevo éxito en la historia del club.
En el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional contra Tigre, Borja anotó un triplete que no solo aseguró la victoria para su equipo, sino que también lo elevó en la tabla histórica de goleadores extranjeros del club. Los 45 goles de Borja no solo lo consolidan como el máximo goleador del equipo en el campeonato actual, sino que también le permitió superar al uruguayo Antonio Alzamendi, también con 45 anotaciones, en la tabla histórica de goleadores extranjeros de River Plate. Borja también igualó a Radamel Falcao García, otro destacado colombiano en la historia del club. Y en la cima de la tabla de goleadores extranjeros de River se encuentra el uruguayo Enzo Francescoli, con 137 goles en 237 partidos, seguido por su compatriota Walter Gómez con 77 goles y el colombiano Juan Pablo Ángel con 62 tantos. La actuación de Borja no solo refuerza su posición como un delantero clave para River Plate, sino que también cierra un capítulo importante en su carrera, consolidando su legado entre los grandes goleadores extranjeros del club. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.